Bueno, voy a presentarles una introducción sobre la teoría de grafos para poder entender el método de Cruz. Primero, ¿qué es un grafo? Un grafo es una estructura de datos que está compuesta por un conjunto de vértices y de aristas, las cuales a veces a los vértices se le conoce como nodos y a las aristas se le conoce como arcos. Algunas veces las aristas están constituidas por pesos. Cuando las aristas se les da el peso, se le conoce al grafo como un grafo ponderado. Las aristas son las líneas que unen a los vértices. Estas contribuyen a crear un camino. Acá, como podemos ver, esta línea que está marcada aquí en rojo es una arista. Arista adyacente. Se le conoce arista adyacente a cuando dos aristas convergen o pertenecen al mismo nodo. En este ejemplo, como podemos ver, del nodo o del vértice 4 se comprenden dos aristas, que sería la que va hacia el nodo 3 y al nodo 6, o vértice. Aristas paralelas. Se le conoce aristas paralelas cuando el vértice de origen o el vértice inicial y el final coinciden en el mismo. Como aquí vemos, el 4, si ponemos el ejemplo que el 4 va a ser el vértice de origen y el 3 de destino, vemos que si lo cogemos al revés, el vértice de origen como 3 y el 4 siempre va a ser el mismo. Aristas cíclicas. Se denominan aristas cíclicas o bucles cuando el vértice de origen es el mismo del destino. Aquí vemos que nuestro vértice A será siempre el mismo de origen y el de destino. Para ampliar un poco más los conceptos, existen dos conceptos claves que son grafos dirigidos y grafos no dirigidos. Dentro la diferencia que es más notable para poder lograr diferenciar, valga la redundancia, un grafo dirigido de un grafo no dirigido es esta. Por ejemplo, este es el ejemplo de un grafo dirigido. ¿Por qué? Porque este es un tipo de grafo en el cual las aristas, como pueden ver acá, tienen un sentido definido. Es decir, este vértice 1 está apuntando al 2. En cambio, la diferencia de un grafo no dirigido es que las aristas no tienen ningún sentido, como pueden venir del 1 al 2 o del vértice 2 al 1. Un camino. Como le había comentado anteriormente sobre las aristas, un camino es una secuencia de vértices. Esta secuencia de vértices permiten enlazar vértices intermedios para poder llegar a un vértice. ¿Cómo así? Por ejemplo, si queremos llegar del vértice, si queremos poner que nuestro vértice de origen sería C y queremos llegar al vértice B, no podemos hacer de que sea del vértice C a B llegar al vértice de un solo tirón. Primero tenemos que ver el sentido que tienen las aristas. Por ejemplo, para llegar al B del C, primero tenemos que pasar por D, luego el D está apuntando a la E y finalmente el vértice E apunta al B. Ese sería el camino para poder llegar al vértice B desde el C, tomando el C como origen. Otros conceptos de camino, por ejemplo, la longitud de camino, que es el número total de aristas que contiene el camino en el grafo. También tenemos camino simple. Camino simple es si el grafo contiene todos sus vértices intermedios son diferentes al vértice de origen y al vértice final, como lo habíamos visto acá. Por ejemplo, este sería el camino simple para llegar de C a B. El ciclo, que ya anteriormente había mencionado algo sobre eso, es un camino el cual el vértice de origen y destino sigue siendo el mismo. Mira, aquí tenemos un ejemplo de ciclo. Por ejemplo, para el vértice de origen sería B y miren que B apunta a D, D apunta a E y E vuelve a apuntar a B. Esto quiere decir que B es el vértice de origen y de destino. El bucle es un ciclo que contiene un grafo, el cual la longitud del grafo siempre va a ser 1. Ahora para los grados tenemos grado de entrada, que es el número total de aristas que entran al nodo o al vértice. También tenemos el grado de salida, que es el número total de aristas que salen del vértice. Y tenemos el grado del vértice, que es la sumatoria total entre el número de entradas del grado de entrada y el grado de salida del vértice.
Y aquí tenemos un ejemplo de un grafo. Aquí te vemos que, como lo habíamos visto anteriormente, como una arista une a dos vértices. Aquí vemos que no es dirigido, aquí vemos que es dirigido, y aquí si le queremos poner unos números para poner el peso. Bueno, vengo a hablarles sobre el método de Kruskal, dar una pequeña introducción y quién fue su creador. El método de Kruskal fue publicado en 1956 por el matemático Joseph Kruskal, en el que se busca un árbol de expansión mínimo o máxima en un grafo. Joseph Kruskal, nacido el 29 de enero de 1926 en Maplewood, Nueva Jersey, y falleció el 19 de septiembre de 2010 en Maplewood, New Jersey, fue matemático y estadístico estadounidense, investigador de Bell Labs o Math Center, y en 1956 elaboró su método que busca hallar el árbol de expansión máxima o mínima en un grafo. Árbol de expansión. Un árbol se presenta en un grafo. Un árbol de expansión es un grupo en que están todos los vértices o posiblemente todas las aristas de un grafo. Cabe destacar que las propiedades de un árbol son que todos los vértices, excepto el vértice de raíz, que es la aplicadora, tienen un solo punto de entrada. Aquí tenemos un ejemplo, dos ejemplos de árbol de expansión. Tenemos el grafo, primero aquí, y aquí tenemos el primer árbol. El número 1 se toma como el vértice de raíz o vértice de origen, y el resto son los subárboles o hijos, sería la propiedad también. Si tiene un árbol y una conexión entre 1 y 3, 3 viene siendo hijo de 1. Y aquí tenemos que está 1, 2, 3, 2 es hijo de 1 y 4 es hijo de 2. Y aquí tenemos otro árbol de expansión en el que vemos que hay otro método, otra manera de recorrerlo. También cabe destacar que en los árboles de expansión o en los árboles no existen ciclos. Árbol de expansión máxima y mínima. En el método de Kruskal se presentan dos situaciones: el árbol de expansión máxima y el árbol de expansión mínima. Aquí tenemos un grafo y sus árboles resultantes aquí nos dan unas sumas. Te voy a explicar ahora. El árbol de expansión máxima y mínima, a diferencia del ya explicado que es el árbol de expansión, aquí se utiliza solamente con, o por regla, con grafos ponderados, en el que sus aristas deben tener un peso. Y se dan, el árbol de expansión máxima se da en la suma total de las aristas, tiene que ser la mayor. Aquí tenemos el árbol de expansión máxima, 9. Y el de expansión mínima, la suma total de sus aristas debe ser menor. Aquí tenemos, por ejemplo, 6. Cabe destacar que en esta situación, en el método de Kruskal, el árbol de expansión máxima no es muy efectivo, que se diga. Los casos en los que se dan o en los que se es útil es prácticamente nula, por la razón de que se busca optimizar mediante expansión mínima. El origen del método de Kruskal es optimizar y buscar los valores mínimos para poder llevar a cabo el problema. Y el objetivo del método de Kruskal es construir un árbol formado por aristas sucesivamente seleccionadas de mínima o máxima ponderación a partir de un grafo de ponderación. Uno de los usos del método de Kruskal es el árbol de extensión mínima, que es para hallar el árbol dentro del grafo con el menor peso. Para esto, para la explicación les mostraré un ejemplo paso a paso de cómo sería. Entonces, el primer paso sería encontrar y seleccionar la arista con el menor peso. En este caso sería 1.
Luego seleccionaríamos la arista con el peso inmediatamente superior. En este caso sería 2. La arista con el peso inmediato superior a 2 sería 3, pero esto formaría un ciclo, por lo tanto no podríamos utilizarla. La inmediatamente superior sería 4. La inmediatamente superior a 4 en este caso sería 6, ya que no hay un 5. Y de esta forma hemos conectado todos los vértices del grafo y hemos formado el árbol de extensión mínima, ya que hemos encontrado el camino con el menor peso. Otro de los usos del método de Kruskal es el árbol de expansión máxima. A diferencia del árbol de expansión mínima, el árbol de expansión máxima nos dará el camino, pero usando las aristas de mayor peso. En este caso empezaríamos por 7, que es la arista de B a C. Continuaríamos por la inmediatamente inferior. Podemos notar que hay 2 aristas del peso inferior, que serían 6. Podríamos coger cualquiera de las dos, el orden no importaría, pero igual serían las dos, ya que conectarían a dos grafos a dos vértices diferentes. Y por último elegiríamos la número 5 y con eso habríamos conectado todo el grafo y habríamos completado el árbol de expansión máxima. Bueno, yo les voy a hablar sobre la aplicación en la vida real del método de Kruskal. Como ya sabemos, el método de Kruskal tiene 2 casos, que son el método de expansión mínima y el método de expansión máxima. Para el caso del método de expansión mínima, hemos propuesto el siguiente ejercicio para realizar. En un proyecto de vivienda se necesita calcular la cantidad de material en tuberías de agua que se va a usar para conectar todas las casas de un sector de manera optimizada y gastando la menor cantidad de recursos posibles. Hemos decidido representar el ejercicio de esta manera. Como podemos ver, están todas las casas y están conectadas donde sus pesos vendrían siendo la distancia que hay entre cada casa en la unidad de decámetros. Entonces, aplicando lo que fue explicado anteriormente, nuestro ejercicio quedaría de la siguiente manera. Como podemos ver, todas las casas están conectadas mediante las tuberías y la cantidad de material que necesitaríamos para conectar todas las casas, optimizando la mayor cantidad de recursos posible, serían 45 decámetros. Para el caso del método de expansión máxima, propusimos el siguiente ejercicio. En un proyecto vial para conectar varias ciudades lejanas se requiere calcular cuáles serían los caminos más largos entre cada una de las ciudades para construir autopistas alternativas de alta velocidad. Diseñamos el ejercicio de esta manera. Como podemos ver, se ven las ciudades, están conectadas todas entre sí. En este caso el peso está dado en kilómetros, que son estos que están acá, y aplicando el método de expansión máxima, teniendo en cuenta que se comienza desde los de más distancia, en este caso nos quedaría de esta manera, siendo estas las líneas en amarillo, las vías más largas entre cada ciudad.